Ahí les dejo los puntos de contacto. Usted los conoce bien, 871-711-0260. Ese es nuestro número telefónico. Tenemos dos líneas, 87 17 36 17 99. Ese es el WhatsApp de Noticieros GREM. Y bueno, voy a recibir ya a nuestros invitados, al contador público Homero Moreno y a Luis Arratia, director general de CESAT Internacional SADCB. Ellos van a guiarnos y a llevarnos de la mano por el mundo de las outsourcings, sus ventajas, sus desventajas, por supuesto, por qué están en la mira del gobierno federal, qué es lo que no le gusta al gobierno federal que están haciendo las outsourcings y por qué en otros lugares del mundo funcionan tan bien y nosotros no podemos. Gracias a nuestros invitados y empezamos con el contador público Homero Moreno. Contador, qué gusto tenerlo una vez más aquí con nosotros en Contextos para poder entender desde el punto de vista de la contaduría qué facilita un outsourcing y dónde está este twist que luego pudiera surgir, esta maniobra que luego pudiera poner en duda si las outsourcings realmente se hicieron para favorecer al trabajador o al empresariado. Sí, buenos días. Muchas gracias, Marcelo, por la invitación y un gusto acompañar aquí a Luis Arratia en este tema reciente, o sea, novedoso. Si bien ya se tenía bastante tiempo hablando de reglamentar a la subcontratación de personal, algunos avances incluso a nivel dictamen de comisión en el Congreso de la Unión de parte del político Gómez, Napoleón Gómez, más sin embargo por ahí todo se calmó, todo paró, y bueno, pues ahora nos encontramos la sorpresa que de parte del Ejecutivo Federal envía al Congreso de la Unión una iniciativa para borrar del mapa mexicano la subcontratación, borrarlo definitivamente, como si no existieran ventajas o como si no fuera a generar desempleo, y tan es así la intención de desaparecerlo que la Ley Federal del Trabajo que están proponiendo reformar anuncia una multa de 4.500.000 pesos a quien presta el servicio. Uh-huh. Sí. Ventajas hay muchas. Simplemente procesos de prueba en compañías es muy usado. Por ejemplo, yo voy a elaborar un nuevo producto, tengo a mi personal ocupado, requiero un equipo de trabajo para que desarrolle y ver si va a dar resultados o no. Trabajo temporal, trabajo navideño. Hay un sinfín de situaciones en donde la ventaja de la subcontratación del personal es vital y necesaria para las compañías. Uh-huh. Sí, ¿qué porcentaje del mercado de trabajo pudiera haber estado integrado en outsourcing en este momento? ¿Usted conoce el dato, Luis? Hay estudios muy serios. Uh-huh. Claro, Luis conoce mucho más de esto porque está en la práctica, pero hay estudios muy serios. Por ejemplo, hay estudios del Instituto Mexicano para la Competitividad, que por lo visto no lo leyeron, porque en la iniciativa solo hablan de lo desafortunado que hay para los trabajadores, que es cierto, es una verdad absoluta, pero no podemos por unos a todos. Por ejemplo, en México se dice que quien utiliza más las contrataciones el servicio de hoteles. Quintana Roo y Baja California son de los primeros que contratan. También servicios financieros. Y cierto que las empresas grandes son las que más subcontratan. Cedo la palabra a Luis, seguramente tiene datos interesantes en este tema. Muy bien, contador. Luis, pues sí, queremos saber qué tan amplia es el margen de maniobra que tienen las outsourcing en este momento dentro del mercado de trabajo. ¿Qué tal? Buenos días, un placer. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Buenos días y saludos, Homero, mucho también estar compartiendo aquí la transmisión contigo. Y sí, mira, el tema del margen de maniobra que va a quedar para las empresas de subcontratación sería, si nos apegamos y si pasa la reforma tal cual la están proponiendo, tal cual como se dio a conocer este pasado jueves, el margen de maniobra yo ya lo veo muy limitado, porque sí la reforma, así tal cual como la están proponiendo, está siendo muy drástica, está siendo demasiado... podemos llamarla incluso agresiva, porque no permite ahora sí estar prohibiendo. Fíjate, lo primero ¿cuál era el objetivo de una reforma laboral? Y nos remontamos a varias veces que se ha intentado esto. La última vez que se intentó fue
precisamente a finales de 2019, cuando el contador no me dejará mentir, cuando se estaba proponiendo, sonaba mucho la iniciativa de Napoleón Gómez Urrutia, que ¿cuál es el objetivo? Es regular la operación de las empresas de subcontratación o conocidas como outsourcing en México. Sin embargo, en conclusión, aquí podemos ver que no se está regulando, se está prohibiendo. Entonces, ya nos estamos alejando de lo que era en un principio el objetivo, porque como bien dice el contador, el servicio de una empresa de subcontratación pues es muy útil hoy en día, y también como tú empezaste diciendo en un principio en el programa, porque en otros países ha prosperado y ha funcionado de la mejor manera este modelo de servicio. Mira, si les parece bien, yo creo también que, o sea, en la práctica, ¿qué es lo que vemos? Que hay una confusión, ya no sé si llamarle una confusión por entendimiento o una confusión por conveniencia, pero hay una confusión entre lo que representan tres diferentes tipos de servicios, que es la subcontratación, servicios especializados e incluso lo que es el reclutamiento, que de hecho en la reforma de este jueves, en la iniciativa de reforma de este jueves, son los 3 puntos que digamos que queremos ordenar en esta reforma. Entonces, pero primero me gustaría compartirles, si me lo permiten, una definición de lo que es ahorita el outsourcing, que para mi gusto yo lo llamaría una tercerización de administración del personal. Ajá. Porque y ese tema se me hace muy importante de mencionar, porque una tercerización de administración del personal es lo que realmente está buscando ser el outsourcing. Lo que pasa es que luego cae en que, como la ley es un poco, digamos que no hay una eficientización o una eficiencia, en la regulación, entonces da margen a que se sobreentiendan muchas cosas. Y entonces cuando damos un servicio de tercerización de administración de personal o outsourcing, pues luego la ley nos va forzando a que ese servicio le pongamos así como que un disfraz de un servicio específico, vamos. No sé si me explico. Entonces, ¿qué es lo que realmente estamos haciendo? O sea, ¿qué es lo que realmente están haciendo o debieran estar haciendo las empresas de subcontratación o de outsourcing? Para mi opinión, y aquí me encantaría que me comentara sobre esto el contador Homero, para mí es un servicio por medio del cual una persona especializada y experta, y entiéndase persona, una empresa o un especialista, o sea, es un servicio por medio del cual una persona especializada y experta, con las herramientas, infraestructura y personal suficientes, contrata a la plantilla de personal de otra persona, o sea, su cliente. ¿Con qué fin? Con el fin de administrar, optimizar, coordinar, controlar y cumplir, que esa palabra cumplir es bien importante, la relación administrativa, fiscal, legal y de seguridad social de sus empleados. Entonces, como podemos ver, realmente la empresa de subcontratación o de outsourcing, entendiendo como lo que realmente es el tema, es una digamos que es un asesor, o sea, es un consultor, es alguien que me va a ayudar a administrar a mis empleados y a cumplir cabalmente con el complicado proceso que es hoy por hoy administrar el personal. No sé qué opinan al respecto. No, sí. Eso es muy importante, entonces, que nos quede claro que es un tercero, que es la tercerización, o sea, un tercero que entra en juego para poder facilitar los procesos administrativos de una empresa. Vamos a ponerlo de esa manera. Sí, Luis, y si estoy concluyendo cosas que no son, por favor, corrígeme. Claro. Entonces, es así. Y luego, ¿dónde está el problema? O sea, los trabajadores quedan indefensos ante el verdadero patrón. El outsourcing tendría que estarse haciendo cargo de las prestaciones, del seguro, de todas las particularidades de la relación laboral. Así es correcto. De hecho, es la responsabilidad. Ahora, te voy a decir algo bien importante dentro de todo lo que se ha estudiado y todo lo que se viene. Hay que tomar en cuenta una cosa, o sea, en realidad, ¿qué es lo que queremos atacar? Que a los empleados no los dan de alta en el seguro, o que a los empleados los dan con una muy pequeña fracción, o sea, con una fracción de lo que debieran estar ganando, o que no les dan ciertas prestaciones de ley que deberían de estar, que deberían de tener derecho. Que, por ejemplo, en esa misma presentación que se manejaba el año pasado,
o inicios de este año, me acuerdo muy bien, creo que fue hasta el 15 de enero, algo así, muy a inicios de este año, que presentaban los números la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, y el presidente, y hablaban de que lo que empezaba diciendo el contador, oye, es que hubo 380,000 despidos en diciembre para que luego se contrataran en enero. Marcaban mucho ese tema. Y otros detalles que realmente no tienen que ver con que una persona esté subcontratada, porque ese tipo de prácticas pueden o no existir independientemente de que el personal esté siendo subcontratado por un tercero o no. Entonces, esa parte, digamos que si tú eliminas el servicio o a las empresas de outsourcing, el efecto no necesariamente va a ser, o más bien yo me atrevo a decir, no te va a asegurar que el personal realmente va a estar afiliado, que el personal realmente no se le va a dar de baja, que al personal realmente se le van a dar sus derechos. Incluso tengo la seguridad de que una buena empresa, de que una firma seria de administración de personal, lejos de hacerte que no cumplas con la legislación, al contrario, te va a ayudar a que tú cumplas como debe de ser la legislación, puesto que son empresas especialistas en el ramo. Entonces, cuando vienen, una de las ventajas que más suenan ahorita en los medios, que es cuando las empresas extranjeras, que es algo que a todos nos interesa, cuando las empresas extranjeras vienen a invertir a México, hay muchos temas legales, y no solamente en el tema de administración de personal, porque, ojo, administración de personal, hay que pensar en el tema no nomás de pagar nómina, porque la administración de personal va mucho más allá de solamente un pago, va mucho más allá de solamente calcular la nómina. La administración de personal conlleva los contratos individuales de trabajo, los procesos de contratación, las formas de descripción de puestos, la administración correcta del reloj checador, de los tiempos, de cómo se cronometran, cómo se pagan, el proceso de la nómina, el timbrado de los recibos de nómina, el proceso de finiquitos. Oye, que cuando una persona entabla una demanda laboral por lo que quieras y gustes, el atender esa demanda, que no se te salga de las manos. Así hay miles de actividades que son inherentes a un vínculo entre una persona, entre un patrón y un trabajador. Y entonces es muy complicado que en las empresas existe el nivel de especialización para que estos procesos se hagan de forma adecuada. Claro. Entonces, al momento en que una legislación diga, vamos a eliminar a como quien dice, a este modelo de trabajo, pues oye, tal vez vas a cerrar las puertas para que las empresas pudieran llevar a cabo estos procesos de forma adecuada. Sí estoy de acuerdo, sí es verdad que muchos de los modelos agresivos y en los cuales sí terminan afectados los trabajadores y en gran medida también el erario público, tiene ciertas bases en que haya un outsourcing. Eso sí es verdad. ¿Por qué? Porque valemos de que esté subcontratado el personal para que luego, por medio de algunas estrategias, se pague de una manera que no es la adecuada. Sin embargo, yo insisto mucho en que este modelo de vamos a llamar lo que ya es la defraudación, lo que ya es la afectación al trabajador, pues no necesitas realmente como tal un outsourcing para llevarse a cabo, ¿verdad? Uh-huh. No sé qué opinen también acá el contador, ¿verdad? Porque ya me robé mucho tiempo la palabra. No, muy bien. Déjenme nada más hacer una pausa comercial. Por acá tengo también algunos testimonios de empresarios, de gente de las cámaras en relación a esta iniciativa que el presidente ya ha enviado, donde prácticamente borra a las outsourcing del panorama laboral del país. Son las 9:22 a.m. Vamos a hacer una pausa comercial. Esto es Contextos. Gracias por estar. Contextos. Vamos a darle paso a estos audios que tenemos por acá de lo que nos dicen personalidades como León Reyes, presidente de Canaco. Nosotros, la Cámara, no tenemos, o bueno, hasta donde yo sé, no hay empresas que tengan ese tipo de empresas contratadas, las outsourcing, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque pues son personas son negocios que tienen 2, 3 gentes y que no, como mismo lo dijo López Obrador, no son nosotros los empresarios chiquitos o medianos, sino son las grandes empresas, las grandes fábricas, los grandes constructores, las grandes empresas, ¿sí? que
son los que usan ese tipo de empresas, esos negocios. ¿Y cuál es la opinión que tiene usted respecto a ese tipo de modalidades? Pues es que de eso, que se vayan sobre ellos, ¿verdad? Abren la bolsa de trabajo de los muchachos, ¿sí? Uh-huh. Y a los 8 días, a los 15 días los van de baja. No es cosa del comercio, ¿no? Es cosa de los grandes y elevados empresas. Según la información que tienen ustedes, según lo que han visto, ¿cómo es que funcionan las outsourcing? Pues las outsourcing son contratadas por los grandes empresarios, grandes empresas, ¿sí? Con el fin de ayudarse ellos administrativamente, poder tener un control más administrativo, ¿sí? Pero pues son contratos que tienen ellos entre empresas y empresas, sociedades anónimas muy grandes. A nosotros como comercio pues no nos afecta eso. Uh-huh. ¿No les afectaría pues alguna modificación legal que tuviera que ver con sanciones, etcétera? Nosotros no, porque nosotros dentro de nuestros agremiados ninguno es outsourcing. Uh-huh. Bien, escuchamos al presidente de Canaco en la ciudad de Gómez Palacio. Vamos a escuchar al presidente de Canaco en Torreón, Luis Jorge Cuerda Serna. Bueno, el tema de la nueva regulación, que para nosotros no es una regulación, es una tratar de terminar con el outsourcing. La verdad es que hay gente que lo ha utilizado de mala manera, pero hay otros casos en los que son legales y van muy bien establecidos a nivel internacional. Es un proceso que se lleva y es una cuestión que se va utilizando siempre. No entendemos por qué en México una vez más vamos para atrás, una vez más no se tomó la opinión del sector de la iniciativa privada, se dejó al margen dentro de las reglas del TEMEC, marca este tipo de subcontrataciones legales, y lejos de ser otra vez una cuestión platicada y llegar, como ellos son autoridad, a poder llegar al final de esto y tomar quién hizo daño o quién hizo mal en estos conceptos, pues poderlos presentar ante la ley. No, extinguen todo y hacen un daño considerable, ahuyentando a la inversión extranjera, que es quien más utiliza este tipo de servicios, ¿no? Y en este sentido, pues, ¿qué tanto pudiera afectar a la región Laguna? Este tipo de esquemas son muy útiles, desde la visión que vemos en el comercio, en la industria. ¿Cómo lo reflejan ustedes? Definitivamente, a quien más va a impactar va a ser a la industria extranjera, a quien viene por primera vez y explora la cuestión del empleo y sus leyes, por medio del outsourcing, ellos que son los que conocen. Entonces, en ese sentido, el daño será muy grande a este tipo de sectores, y quienes se van a ver perjudicados otra vez son los empleados al momento de que haya una restricción o haya una pérdida de empleo importante por este tipo de regulaciones que no entendemos el por qué se dan. En lugar de llegar a atacar otra vez a la gente que hace mal, no, lo extinguen, como pasó con los fideicomisos, como pasó con las guarderías, como pasó con otros tantos cargos o situaciones que está presentándose, ¿no? ¿Se teme los daños colaterales que pueda generar una extinción de tajo de este tipo de proyectos? Yo creo que va a generar un problema mayor. Creo que esto se va a llevar a instancias legales internacionales, pero creo que en un primer paso no manda una buena señal al exterior. Para la inversión extranjera manda un mal mensaje. Hay quienes apuntan, por ejemplo, abogados laboralistas, que esto obedece a algunas cuestiones que tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio, en donde habla de ciertas cláusulas en materia laboral. ¿Se contrapone? Lo que yo he leído y he estudiado un poquito del tema del TEMEC, es algo que se utiliza dentro del TEMEC. Okay. Habría que ajustarlo, no creo que sea algo que contravenga a una parte, ¿no? Vuelvo a repetirlo, a nivel internacional es un instrumento muy utilizado, ¿no? Muy bien, pues tenemos ahí esos dos opiniones procedentes de quienes están al frente de la Cámara de Comercio, tanto en Gómez Palacio como aquí en Torreón. Y seguimos con la conversación con nuestros invitados, con quienes estamos haciendo esta mesa, el contador público Homero Moreno y Luis Arratia, director general de CESATI Internacional. Ciertamente habrá rubros del quehacer productivo que sean más afectados que otras. Las grandes industrias que tienen pues una cantidad importante de personal de una manera preponderante. Ahora, tampoco es extraño que dentro de las propias empresas se creen outsourcings
interna. No sé si me explico, Luis, y me pudieras ayudar a definir esto. ¿No es extraño entonces que las empresas busquen tener un tercero que no necesariamente es la razón social de quienes los contratan? ¿Es así? Así es, Marcela, como bien lo dices. De hecho, ese modelo lo conocemos en el medio como una insourcing, ya ves que pues, se conocen como las outsourcing las demás. ¿Y qué significa esto? O sea, es una empresa que se crea dentro del mismo grupo de empresas precisamente para coordinar a todo lo que tiene que ver con la administración del personal. Y es una práctica usada de antaño, o sea, tiene años y años y años usándose este modelo de servicio, ¿verdad? Este modelo de administración en las empresas. Y no necesariamente se va a usar este modelo para administrar el personal, se puede usar para diferentes fines. Y de hecho, una reforma como esta, que corte de tallo lo que es la opción de poder administrarse mejor en muchos sentidos de la palabra, o en muchos sentidos más bien de la operación y la administración de las empresas, pues yo creo que va a venir a complicar y sí va a representar un retroceso. Pero el modelo de servicio, como tú bien dices, no solamente es para administrar el personal, o sea, sirve para muchas cosas el hecho de que tú tengas diversas empresas, diversos asesores, diversas empresas especializadas para diferentes servicios, diferentes procesos que te van a terminar ayudando a que tu empresa sea más competente, ¿verdad? Uh-huh. Así es. Desde la administración contable, contador, a ver, ¿qué situaciones se favorecen con la outsourcing y dónde está lo que no le gusta al presidente? ¿Dónde está la reflexión y el acento que están poniendo sobre el mal actuar o el mal proceder de las outsourcing? Y entonces a lo mejor pagan justos por pecadores, ¿no? Quienes están haciendo bien su trabajo, pues no son tomados en cuenta porque los que están haciendo mal su trabajo son notorios, obvios, evidentes, y es a ellos a quienes quieren combatir. Sí, es claro que ese es el argumento y es así, o sea, en la práctica contable fiscal y para efectos de darle la vuelta a las obligaciones laborales de seguridad y Infonavit, que son las que insiste mucho en la exposición de motivos, buscan esquemas o estrategias para prácticamente venderse facturas o para complementar el pago del trabajador. Es decir, yo como empresa puedo tener al trabajador con un poco más del salario mínimo y su complemento pagarlo a través de una tercera compañía, que la compañía le denomina un concepto ingenioso a través de una triangulación, un fideicomiso o una figura legalmente establecida. Y ese complemento se puede llamar mínimo vital, ayuda para familia o cualquier otro concepto de previsión. Uh-huh. Estamos ciertos y sabemos, y el gobierno lo sabe, que hay una evasión importante y que no por borrar de México el esquema de subcontratación, donde hay más de 6 millones de trabajadores, según las estadísticas, va a generar más empleo, va a generar mejor salario o va a terminar con esos esquemas. Lo que harán los asesores especialistas es buscar ahora otro espacio de la ley, otra laguna de la ley, evolucionar, buscar otros esquemas para continuar con esa situación. Y el querer cortar de tajo o buscar que cumplan con sus obligaciones legales y fiscales, pues va a llevar como consecuencia que empresas, como tú iniciaste ahorita esta segunda parte de la charla, que tienen sus corporativos, le llamaban hace muchos años internos, y todas las grandes empresas lo tienen. En el corporativo están los gerentes administrativos, financieros, mercadotecnia, jurídicos, y ellos se facturan entre compañías. O sea, ahora resulta que ese es un delito fiscal. Uh-huh. O sea, uh-huh. van a aplicar sanciones tremendas por tener ese esquema tan natural y normal, porque al corporativo le puedes pagar mejores prestaciones de previsión social. O sea, no se entiende perfectamente y es loable y se le aplaude al Ejecutivo y a sus asesores tan brillantes que estén buscando la manera de terminar con estos esquemas de grandes firmas y hay nombres tan conocidos en México que son dueños hasta de periódicos que manejan las grandes outsourcing, que tienen todo el personal de Walmart y otros tipos de empresas. Digo, perdón, ya hablé de nombres, pero no se vale.
no se vale dejar sin empleo a muchos de los trabajadores. Por ejemplo, hay en la propuesta de reforma, en el artículo 75 de la Ley del Seguro Social, señala que todas las empresas de subcontratación que tienen registros patronales, que se llaman por clase, los van a dar de baja. ¿Qué va a pasar con los trabajadores? Se van a quedar sin servicio médico. Entonces, podemos demandar el Seguro Social si da de baja los registros y a los trabajadores en 4 meses, son 120 días y entra en vigor esta ley. Según la recomendación del Ejecutivo Federal de sus asesores, es que den de baja los registros. Dar de baja significa que todos los trabajadores y sus familias se quedan sin derechos. Claro. Déjenme compartirles algunas de las llamadas que hemos estado recibiendo y mensajes vía WhatsApp que nos hacen llegar a propósito del tema. Como siempre, una autoridad que lejos de analizar prefiere destruir, es un mensaje en WhatsApp. Este otro: yo sé que hay empresas que no actúan bien, pero hay otras que se apegan a la ley. ¿Podría ser que los diputados hicieran una reforma donde pusieran candado para que las malas prácticas que dice el presidente ya no se den? Pues digo, creo que sí se puede, pero por lo visto no hay mucha voluntad de hacerlo. No sé si esto esté vinculado con la ideología política del presidente, porque, a ver, corríjanme, las outsourcing es una manifestación de un modelo de economía muy ligado al modelo neoliberal. ¿Es correcta esta apreciación que hago, Luis? Correcto. Sí, de acuerdo. Sí, entonces, como el presidente está en contra de todo lo que huela a neoliberalismo, entonces lo más fácil es borrarlo de golpe y porrazo. Contador. Sí, o sea, es así, o sea, la autoridad, las leyes tienen bastantes instrumentos y de sobra ahora con las últimas reformas fiscales para identificar, fiscalizar, revisar y controlar a esas empresas tramposas. O sea, es cierto que muchos trabajadores no tienen derechos. Por ejemplo, una empresa requiere contratar a personal, pero no quiere dar la prestación de fondo de ahorro, no quiere dar la prestación de 30 días de aguinaldo que le da a sus demás trabajadores, y subcontrata, sobre todo porque son de nuevo ingreso. Todo estaría relativamente, o sea, es una injusticia laboral, yo estoy de acuerdo. Pero muchas veces es solamente un proceso de que el trabajador se adaptó a la compañía y no se fue. Recordemos que ahorita la nueva generación de jóvenes millennial, en un mes, si no le gustó el trabajo, no tanto el sueldo, se va. Entonces, a veces para las empresas es muy costoso ese tema que maneja muy bien Luis, de tener que estar contratando y contratando y contratando. Entonces, sí, es un modelo neoliberal y pareciera que no puede mejorarse, o sea, que no puede existir en nuestro país. Ajá. Y yo hacía un planteamiento, ¿por qué en otros países sí funciona y en el nuestro no? ¿Qué pasa? Considero yo que son las medidas de control, el respeto a la ley. Estaba revisando por ahí Canadá, en Sudamérica, sus marcos jurídicos permiten que si no cumple uno, cumpla el otro a través de la responsabilidad solidaria. Se trata de que se aplique, se trata de que se lleve a cabo. Por ejemplo, ahora con la reforma le dicen a las... desafortunadamente, no solo van a desaparecer la subcontratación, sino inicia un proceso de que todos los que presten servicios especializados, que nadie define qué es, la ley no lo define, y obras especializadas, que es muy amplio el concepto y puede ser muy subjetivo, deban sacar un permiso en la Secretaría del Trabajo. Deben trabajar con permiso. Ahora resulta, todas las empresas que prestan servicios deben sacar un permiso en la Secretaría de Trabajo si se lleva a cabo esta reforma. Ahora bien, ellas no estaban sujetas a esas nuevas obligaciones laborales. Van a tener que contratar asesores para que les saquen su permiso, porque si trabajan sin permiso los van a multar y no va a ser deducible ese gasto. Uh-huh. Vaya. Entonces, qué difícil. Déjenme compartirles esto otro que nos dice Enrique Ríos. Buen día. Estuve laborando en una outsourcing y todo bien. Cuando terminamos la relación laboral no me pareció el finiquito y les reclamé. Pues me hicieron ir a Monterrey, gastar de mi bolsa y me añadieron unos pocos pesos más y me amenazaron que si les seguía
todo el pleito lo cambiarían a Monterrey para obligarme a gastar más. Ahora estoy igual por necesidad, tuve que laborar en otra outsourcing y la empresa se declaró en quiebra y desapareció. Hoy demandé y todo está en la Ciudad de México. Las outsourcing son muy ventajosas y oportunistas. Se requiere una buena regularización, sobre todo a la hora de terminar los contratos leoninos laborales. Es lo que dice Enrique Ríos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Luis, si gustas opinar. Gracias, contador. Gracias, Marcela. Mira, los contratos que son leoninos es que depende mucho, Marcela, de la firma, o sea, de la outsourcing, porque es verdad que existe una gran cantidad de empresas de outsourcing que sí tienen prácticas muy agresivas en todo este sentido de la palabra, pero vamos, es un negocio que como cualquier otro negocio presenta este tipo de detalles. O sea, un contrato leonino, todo ese tipo de situaciones de las que hablamos pueden o no existir con y sin la presencia de una outsourcing, porque finalmente es el cliente, es la empresa, es la que decide, es la que aprueba cómo va a proceder su cliente, su proveedor. Entonces yo contrato a una empresa de outsourcing o cualquier servicio que yo contrate en mi empresa, pues realmente soy yo, empresa, quien va a autorizar el actuar de este tercero. Entonces, realmente depende mucho del tipo de empresa que se contrate, porque mira, realmente, Marcela, es bien sencillo, y también aquí el contador no me dejará mentir, es bien sencillo poder diferenciar entre una empresa de subcontratación u outsourcing seria o legal, como lo está tipificando el gobierno legal, de una empresa ilegal. O sea, es algo que no tiene ciencia, no tiene ninguna complejidad de que se pueda diferenciar. Por eso ahorita que preguntabas, Marcela, oye, bueno, ¿y por qué en estos países sí se puede? Pues porque realmente no, ahora sí que, como decimos así en forma muy simplista, ¿verdad? Pues no nos andamos con rodeos, o sea, es muy claro saber cuando es legal o ilegal. Mira, es bien fácil. Hay unos puntos que son hasta muy obvios, que es, oye, si yo estoy en una empresa de administración de subcontratación legal, pues yo ya sé que estoy dado de alta en el IMSS, yo ya sé que me hacen un contrato individual de trabajo, yo ya sé que me timbran un recibo de nómina cada periodo de nómina, pero digamos que esos son temas muy obvios, que incluso incluso una empresa de subcontratación ilegal los podría llegar a hacer. Pero ¿cuáles son en sí los puntos que me van a decir, esta empresa de outsourcing es seria y esta no? Y son bien claros. Mira, lo primero es, la empresa tiene que estar pagando el IVA. Me voy muy rápido con estos temas, pero creo que valen la pena, sí, porque creo que a todos nos va a caer el 20 cuando escuchemos estos puntos. O sea, primero es, la empresa tiene que estar pagando IVA, a fuerza, tiene que estar pagando IVA, por lo menos la gran mayoría de los meses del año tiene que estar pagando IVA y una cantidad importante de IVA con respecto a los ingresos que obtiene la empresa. ¿Por qué? Porque una empresa de subcontratación, su gasto principal, o sea, acá por este lado en el gasto, y hablando específicamente de la empresa de subcontratación, pues su gasto principal es nóminas y contribuciones de seguro social, que esas no llevan ningún IVA. Entonces, por consecuencia, todo el IVA que cobra esta empresa no tiene contra qué enfrentarlo y termina pagando una cantidad importante. Entonces, mala señal cuando tu empresa de outsourcing que tienes contratada no paga IVA o paga cantidades muy pequeñas de IVA. ¿Sí? Entonces, porque de hecho, si recordamos, todo este año fue todo un tema al inicio, lo del la famosa retención del 6%. Ajá. Esto fue todo un tema, Marcela y contador, porque no fue clara la ley, para variar, ¿verdad? No fue clara la ley de bueno, ¿y quién le vas a retener el 6% y a quién no? Todos sabemos que ese 6% se inventó para las empresas de outsourcing. O sea, eso a todos nos queda claro. Pero si tú leías la ley, esta retención del 6% te decía que la ibas a aplicar a todo mundo. A cualquier persona que dé un servicio le tenías que retener el 6%. Entonces, a una empresa seria de administración de personal que le retengan el 6% no le afecta en el más mínimo punto, nada. ¿Por qué? Porque paga mucho. O sea, otro tema muy importante es que cuando tú contratas una firma de administración de personal, solamente debe de haber una sola empresa interactuando ahí en la operación. O sea, una sola empresa es la que te tiene que facturar, la que tiene que dar a los empleados, la que le paga a los empleados, etcétera. O sea, no pudiera haber ahí una complicada red de empresas o cadena de empresas que luego pudieran ahí disolver algunas responsabilidades. Tiene que ser nomás una. Y esa una debe estar
debe estar, como quien dice, otra cosa que yo recomiendo mucho es que en esa empresa debe estar como socio, como accionista, como dueño, la persona que tú conoces que se ostenta como responsable del servicio de esa prestadora de servicios. O sea, no pudiera haber una persona como representante legal o como dueño de esa empresa que tuviera ninguna relación aparente, operativa y administrativa con esta empresa que te está dando el servicio. Entonces, esas partes que estoy ahorita mencionando tal vez son un poquito más técnicas, pero creo que nos dan pauta de saber si es seria o no la empresa con la que estamos trabajando. En conclusión, Marcela, lo que quiero concluir aquí es que no es complicado poder diferenciar entre una empresa que está actuando de mala fe, de outsourcing, y una empresa que está haciendo las cosas bien de outsourcing. Quedó clarísimo, clarísimo. Luis, tengo que irme a pausa comercial, pero vamos a regresar y yo les quiero poner en la mesa algo que es real. Bueno, de pronto hubo un boom de outsourcing, por lo menos aquí en el entorno comarcano, ¿sí? Y luego tú veías y decías, bueno, el nivel de vida de los dueños de outsourcing, pues ha crecido considerablemente. Okay. ¿Es lógica tanta ganancia? ¿Es lógico que quienes tienen outsourcing se enriquezcan de una manera importante? ¿Es parte del negocio, de las bondades del negocio? Digo, para no caer en juicio ni tampoco en descalificaciones, ¿no? Porque igual a mayor volumen de contrataciones, pues mayores ganancias. ¿Dónde está la ganancia para quien tiene un outsourcing? Vamos a la pausa y regresamos. Son las 9:47. Contextos. Respecto a esta decisión del gobierno federal. Pues mira, en el sector empresarial vemos una clara forma de incapacidad de cómo ejercer la política actualmente en nuestro México. Es una total falta de conciencia de cómo resolver los problemas que se presentan en el día a día. La corrupción, pensamos que no puede combatirse a través de medidas tan drásticas como son el cierre o sanciones severas a los sectores en los que supuestamente se está ejerciendo o se está dando mayor corrupción. Es necesario primero regular, verificar, auditar, actuar y juzgar. Hacer una cacería buscando culpables realmente no resuelve el problema de corrupción, sino que vuelve a colocarnos en un mapa de total incertidumbre para los inversionistas extranjeros. La incapacidad de gestionar de manera convincente la supuesta corrupción que se genera en alguna de las empresas outsourcing solo nos reafirma una vez más el poco entendimiento que tienen los legisladores federales de la importancia y de lo que significa la iniciativa privada. Ustedes consideran pues que no se debe de generalizar, o sea, tendría que analizarse cada una de las empresas pues para ver cuáles sí están incurriendo en alguna irregularidad y cuáles no. Claro, definitivamente, como en cualquier otra empresa. O sea, no porque encuentres una empresa corrupta, por ejemplo, en el área de la construcción, vas a asumir que todos los constructores son corruptos y en ese sentido vas a generar tus leyes y tus sanciones. O sea, pues tienes que regular, tienes que realmente estar auditando y estar al pendiente, porque a lo mejor la corrupción se genera en todas las áreas. Y como en todas las áreas, lo que tiene que hacer la autoridad es primero verificar antes de señalar. Bien, esa fue la participación de Pati Corro con nosotros y vamos a escuchar a Hugo Pérez del Colegio de Ingenieros Civiles. En ese tema de outsourcing, yo creo que como profesionales o técnicos prácticamente no utilizamos ese servicio y sobre todo en este tiempo que más que este servicio, como si no tenemos trabajo, a nosotros nos afecta en lo más mínimo esto que está pasando con esta actividad que se está dando de cómo contratar al personal. Entonces, por parte de los técnicos no tenemos ninguna repercusión en ese sentido, y en la construcción prácticamente no lo utilizamos para hacer este tipo de subcontrato, ya que personas eventuales y son diversas especialidades lo que nosotros trabajamos. Entonces, los outsourcing prácticamente no tenemos esa actividad.
Nos queda claro que habrá áreas del quehacer productivo que sean mucho más afectadas que otras que ni siquiera consideren que es parte de las repercusiones, que son parte de las repercusiones que esto pudiera tener, pero finalmente es la manera de hacer las cosas, donde sí incide en absolutamente todas las áreas del quehacer, no nada más productivo, sino desde el punto de vista social, cultural, económico, educativo, etcétera. Bueno, yo me quedé con un planteamiento antes de irnos a la pausa comercial y escuchar también estas posturas sobre por qué se hizo tan atractiva la outsourcing y resultó que empezaron a surgir como generación espontánea por donde quiera. ¿Dónde está el modelo de negocio de un outsourcing? Bueno, Marcela, efectivamente, por algún tiempo, algunos patrones se han quejado de la carga de seguridad social. Es decir, siempre han dicho el seguro social es demasiado caro. Estoy expresando un decir, no. Claro, por supuesto. ¿Sí? Y el servicio no es lo que yo pago. Al fin de cuentas, también sería una justificación empresarial que no tiene validez legal, porque el patrón, el empresario, si inicia un negocio, debe cumplir con todas sus responsabilidades. Si no, mejor no hubiera iniciado el proyecto. Entonces, en la práctica, pues buscaba una manera de pagarle al trabajador, o busca una manera de pagarle al trabajador un complemento para tenerlo con menos en el seguro social. Ese es parte del problema. Bien, asesores encontraron una solución y empezaron a venderle un proyecto, un servicio, un producto. Visitaron empresa por empresa, le dijeron, tengo la solución a tu problema. Dame a los trabajadores o quédate con ellos, los registramos con salario bajo y la diferencia del salario, yo te voy a decir cómo pagarla, pero emitiéndote una factura que puedes hacer perfectamente deducible. Porque el problema que tenían ellos es que al pagar en efectivo por fuera, pues no tenían cómo deducir ese gasto. Entonces armaron los esquemas para entregarle facturas, ¿sí? Y el patrón se empezó a ponerse cómodo en una zona de confort, donde a los trabajadores los tenía y los tiene registrados con menor salario, le otorgan una factura que él puede hacer deducible, que cada vez es más complicado este tema, y de esa manera esos asesores que vendieron el producto cobraron un porcentaje sobre los miles y millones de pesos de nómina. Entonces la riqueza fue, como tú lo mencionas, Marcela, espontánea, ¿verdad? En parte, en mi visión, ese fue lo que estuvo sucediendo. Desafortunadamente, los buenos empresarios de outsourcing, pues, van a llevarla. Exactamente. Y bueno, estamos ya prácticamente en la recta final de este espacio. Nos dice Víctor Alducin, buenos días, extraordinario panel y un tema con muchas aristas. En lo personal, la subcontratación es un esquema extraordinario que se ha utilizado desde hace muchos años, décadas. No es un tema de neoliberalismo. La iniciativa, desde mi punto de vista, solo se trata de controlar una actividad que se ha prostituido. Es el juego del gato y el ratón entre el sistema empresarial que busca disminuir sus costos, pero con mayor eficiencia. Por otro lado, el gobierno que trata de acotar las malas prácticas y obtener mejor recaudación. Así de simple, es mi opinión y un aplauso para los panelistas. Luis, una conclusión en 30 segundos. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias. Mira, la tendencia mundial, incluso soportado por la Confederación Mundial del Empleo, que por sus siglas en inglés es la WEC, World Employment Confederation, que fue fundada desde 1967 y que está reconocida por la Organización Internacional del Trabajo, la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Esta confederación representa a todas aquellas empresas alrededor del mundo que se dedican a administrar personal en todo el sentido de la palabra. Y es muy clara la tendencia, que todo lo que tiene que ver con el sector servicios es el futuro, vamos a decir, es el futuro de donde va a estar el empleo. Entonces, todos estos son miras primermundistas, miras de desarrollo, miras progresistas. Lo que tenemos que buscar, como bien lo han dicho todas las opiniones que hemos estado escuchando, es regularizar adecuadamente esta operación, que viene hacia las empresas más competentes, que viene hacia un país más competente. Tan es así, por eso lo vemos en países primermundistas, que es una fórmula totalmente socorrida. Es cuestión de regularizarla. Regularizarla es difícil, en mi opinión, francamente, no es muy complicado. Es simplemente diferenciar las buenas prácticas
de las malas prácticas. Sí, Estado de Derecho, que creo que sería la conclusión, que Así todos es. cumplan lo que tienen que cumplir. Pues les agradecemos muchísimo, de veras ha sido un gusto poder tener en este espacio al contador Homero Moreno y a Luis Arratia, director general de CESAT Internacional, con nosotros hablando de outsourcing. Muchísimas gracias. Gracias, Marcela. Un saludo, luego. abrazos y cuídense Saludo. mucho. Hasta Un luego. placer, gracias. 10 de la mañana en punto, nos robamos un poquito más del tiempo establecido, Jera. Rápido, nos vamos y les agradecemos. El lunes nos encontramos.